porque en este momento, ese caso concreto, no sabría decirte exactamente. Supongo que tendrá todos los informes, supongo que habrá pasado por las comisiones de patrimonio correspondientes, la del ayuntamiento porque está dentro, o en su caso la de la comunidad, y tendrá los informes favorables. Yo, por cierto, en esto, que tuve la suerte de presidir la Comisión Local de Patrimonio Histórico, yo siempre reivindico el papel de esa comisión, lo tengo que decir, a pesar de que sé que es fuerte y duramente criticada, al mismo tiempo que lo digo también aquí, porque lo he dicho anteriormente, yo no soy partidario, y aprovecho para decirlo, de que los grupos políticos tengamos representación en la Comisión de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid. Me parece que si precisamente lo que estamos denunciando es que a veces se guían por criterios ajenos a los técnicos, peor será que estemos los grupos políticos, pero es una decisión que ha tomado el delegado de urbanismo y que, como bien sabe, discrepamos y nosotros no participamos en esas comisiones. Medidas, la tercera era... La última es el tema del tráfico y la disuasión del, nosotros del automóvil. Ahí también visto los efectos tenemos una posición claramente contraria a la que tiene el delegado. No porque no partamos de que efectivamente el automóvil no es el medio de transporte ideal que se puede tener para la ciudad o que una ciudad pueda tener. Pero nosotros partimos de dos concepciones distintas. Es decir, para nosotros lo que no se puede partir es de la imposición del no uso del automóvil. Es decir, tú no puedes partir de la prohibición, a nuestro juicio. Lo que tienes que partir es de incentivar. Y entonces tú lo que tienes que incentivar es que las personas tengan las suficientes alternativas de movilidad en la ciudad como para que no quieran utilizar o no deban o no utilizar el automóvil. Pero nos parece que el principio, si ponemos como premisa básica prohibir o restringir, no estamos haciendo el proceso adecuado. El proceso adecuado para nosotros debe pasar por incentivar, por tener una serie de alternativas a la movilidad que sean desincentivadoras del uso del vehículo privado. Y ese es el esquema que nosotros en relación con el coche manejamos en la ciudad de Madrid. Pero ya digo, nosotros, por supuesto, compartimos la preocupación por la calidad del aire, que haya que adoptar las medidas que procedan y los protocolos contra la contaminación que procedan. Creemos que esto tampoco puede ser una excusa para abolir la utilización del vehículo privado en Madrid, que en ocasiones tenemos la sensación de que es lo que se está produciendo, pero volvemos a lo mismo. Demos alternativas, porque hay mucha gente que no puede no usar el vehículo privado. Es decir, y el problema de esa gente también tenemos que tenerlo en cuenta. Y ya concluyo porque veo que se ha acabado el tiempo. En una comisión de urbanismo estábamos debatiendo de este tema y entonces en un momento dado José Manuel, yo creo que le traicionó el subconsciente, porque dijo, los ciudadanos tienen que recuperar el espacio público. Y le dijimos, ¿qué pasa? ¿Que los conductores no son ciudadanos? Pues para nosotros es el problema del planteamiento que se está haciendo desde el ayuntamiento con la movilidad. Muy bien. La pregunta para vos, colaborado, se refiere a un tema que él ha mencionado ya en la primera intervención y creo que es de alguna manera un tema estrella de Ciudadanos, y es la modificación de la ley, la 14 modificación, me parece, de la ley de la comunidad, que derogó o que ha derogado la llamada ley de las 3 plantas más ático. La valoración es obvia porque fue el grupo que promovió con bastante celeridad y por un procedimiento un tanto atípico, creo que fue en un procedimiento hablado sin publicidad o sin discusión alguna, un procedimiento muy rápido, muy expeditivo en la Asamblea. Y la crítica que se ha hecho a esa forma de abordar la modificación de la ley, yo particularmente la he hecho y lo he dejado escrito en un artículo, es que eran bastante visibles las intenciones de esa modificación apresurada como forma de derribar los obstáculos que los jueces habían ido poniendo a las transgresiones legales en algunas operaciones importantes como Mau, San Martín, etcétera, etcétera. Esa forma expeditiva que finalmente parece que no ha sido del todo eficaz, pero yo criticaba y creo que es criticable. Me gustaría conocer cuál es la opinión, porque creo que bajo la apariencia de ese procedimiento novedoso de cambio de esa ley, o sea, de esa norma bastante detestable, por otra parte, se inició un procedimiento que era exactamente igual al que se habían seguido en las 11 modificaciones anteriores, que eran modificaciones de la ley a medida, ¿no?
Entonces, en relación con eso, y más específicamente, la operación Calderón, Mau Calderón, parece que se está, como consecuencia de esa sentencia o de una nueva sentencia, se está reorientando. Me gustaría saber cuál es la opinión sobre esa reorientación, si es que conoce los términos de esa reorientación con respecto a la propuesta que estaba tramitándose. Muy bien, pues contestándole, dice usted que era un tema estrella. Si yo no recuerdo mal, el grupo parlamentario de Podemos y el PSOE lo llevaban en su programa político a la derogación de este artículo. Yo lo que no estoy dispuesto, y he venido a la política para cambiar las cosas, es decir a los vecinos que quieren llevar un proyecto vital, construir unos edificios, que ahora no pueden porque es que, no sé por qué, razón, oportunismo o lo que sea, no vamos a derogar un artículo. De todos es conocido y me parece que se está haciendo un alarde de demagogia. Este artículo no afectaba al ámbito de la operación Mau Calderón, lo sabemos, no afectaba en absoluto, no afectaba. Ya se encargó el Partido Popular de que en ciertos ámbitos no afectaba, estaba ya previsto, pero en cualquier caso, atendiendo a esto. No, pero vamos, en cualquier caso. A la que no afecta se echa Martina. Pero vamos a ver, en cualquier caso, nosotros le vamos a decir a los vecinos de los desarrollos del sudeste que no pueden construir porque hay un artículo vigente. Pues sinceramente, yo creo que es coherencia. Yo siempre he dicho que para nosotros el programa es un contrato vinculante con la sociedad y lo llevamos a cabo y no vemos razones ni de oportunismo de ningún tipo para llevarlo a cabo. No vamos a dilatar llevarlo a cabo por lo que he dicho. Con respecto a la operación Mau Calderón, parece que quiero hablar de mi libro. Es que también recientemente escribí un artículo que era el doblete de Atleti, sin yo ser del Atleti, en el cual decía precisamente que esa brecha habría que cerrarla de alguna manera. Y habría que cerrarla y cohesionar la ciudad. La cuestión era que los puntos de sutura que yo decía en ese momento pasaban por una serie de necesidades y de dar respuesta a los vecinos del barrio Imperial. Pues ampliación del instituto, ampliación del colegio, dotar de un centro de mayores y hacer una cosa fundamental, y es dotar de unas infraestructuras que vertebrasen esa zona con el resto de la ciudad. Muy bien. Pasamos a la última pregunta para los dos intervinientes que quedan, que va a ser común. Me disculpo de que el enunciado es un poco largo, pero me ha parecido que dada la pregunta que es si la posición del club se necesita plantearla de manera extensa, ¿no? Se refiere a la llamada actuación o operación Paseo de la Dirección. En la anterior sesión celebrada por este club tuvo como argumento la gran operación urbana actualmente en curso del Paseo de la Dirección, en el distrito de Tetuán. Pese a su envergadura y trascendencia urbana, desde múltiples puntos de vista, tal operación ha pasado lamentablemente, tanto en su gestación como en su desarrollo, bastante desapercibida, más allá del ámbito puramente local o vecinal, sin lograr trascender esos límites para mostrar su auténtica escala y naturaleza. El debate desarrollado al respecto en el Club de Debates, en la sesión anterior, desencadenó un estado de verdadera alarma entre muchos de los asistentes que hasta ese momento desconocían casi por completo tal actuación. Con posterioridad a ese debate, el club ha querido dejar claro su posición mediante un manifiesto que precisamente ha salido hoy a la luz en un medio digital. Siendo conocedores por las escasas referencias que la prensa ha ido recogiendo en relación con esta importante operación, de la existencia de posiciones notablemente distintas en el seno del Ayuntamiento y, más concretamente, de las que al parecer existen entre los dos grupos que ahora mismo van a representar los intervinientes, creemos del máximo interés que ambos expongan a continuación sus respectivos planteamientos, indicando, si fuese posible, cómo ven tanto la persecución de esa operación como los márgenes de ser corregida en su dimensión y alcance más agresivos, habida cuenta que la realización material está todavía en una fase relativamente temprana, por más que esté muy avanzada ya en uno de sus aspectos más negativos y determinantes, como es el del trazado de la propia vía en sustitución de la antigua calle que precisamente dio a esta operación un nombre, Paseo, que ya en nada merece. En primer lugar, Mercedes González. Muchas gracias. Bueno, pues tengo que decirles que este es, y mis compañeros lo saben, mi gran tema, el tema favorito del PSOE durante un montón de años. Es un tema tradicional que hemos llevado a comisión y a pleno, y nosotros lo solemos llevar
aproximadamente cada 3 comisiones, es una pregunta que le cae al delegado sobre este tema, con lo cual te agradezco muchísimo que nos hayas hecho esa pregunta y os agradezco mucho al Club de Debates Urbanos el manifiesto que habéis hecho. El paseo de la Dirección es el gran problema urbanístico que tiene el delegado. Los demás pueden ser reconducibles, están en un estadio mucho más temprano, pero el gran problema que tiene esta ciudad en este momento es el paseo de la Dirección, que está enclavado en un lugar absolutamente privilegiado, cerca de las torres, una cornisa de la ciudad absolutamente preciosa, con unas vistas, que tenía y que necesitaba simplemente una operación de remate, que la podíamos haber hecho desde lo público sin ningún género de dudas, y que desde hace 10 años, cuando se convocó un concurso, los vecinos han vivido una absoluta pesadilla. Y este Gobierno, y esto es una postura absolutamente sólida del Grupo Socialista, nosotros le hemos pedido que se pare esta operación. Quedan 6 meses de ejecución del convenio. Ese plan parcial no tiene que seguir, tal y como está. Y consideramos que hace mucho tiempo se tenía que haber hecho una auditoría de eso y se lo hemos pedido en comisión en reiteradas ocasiones, de cuánto se ha pagado, cómo se ha pagado. La gente se ha dejado la salud, se ha dejado incluso la vida. El portavoz del Partido Popular tuvo la valentía y el coraje de pedir perdón en un pleno por esta operación y creo que el Gobierno de Madrid tiene que ser valiente y pararla. Y eso es nuestra posición absolutamente inamovible. Muy bien. José Manuel, tienes la palabra. Bien, la actuación de urbanización, el paseo de la Dirección, es uno de esos proyectos, como decía, que nos hemos encontrado, una de esas grandes hipotecas que el Gobierno del Partido Popular o anteriores gobiernos del Partido Popular le han dejado a nuestra ciudad. Decir, evidentemente, también conviene aclarar que es un convenio que está vigente, como decía la propia Mercedes, un convenio en el que le quedan 6 meses y un convenio en el que, como tantas actuaciones que se han llevado a cabo en esta ciudad por perverso que nos pueda parecer o por poco acertado, pues se ha materializado cumpliendo con todos los trámites legales establecidos, evidentemente, y por ello pues no existen en principio causas jurídicas que permitan replantear ese convenio en este momento, estando vigente aún. Evidentemente, si se produjeran incumplimientos, lo hemos dicho siempre, si se produjeran incumplimientos por parte del concesionario, tanto en la ejecución de las obras de urbanización como en la ejecución de las obras del bloque de realojo que está pendiente, pues ahí sí que estaríamos en un marco diferente de revisión de posible rescisión de ese convenio y con las costas y reclamaciones que esto pueda suponer para el concesionario. Yo creo que el paseo de la Dirección es un ejemplo muy claro de los problemas que puede traer dejar en manos de un privado la gestión y la conformación de la ciudad. Estamos hablando de un ámbito relativamente pequeño, pero sin embargo la propia gestión de este ámbito ha sido muy perjudicial para los vecinos, como se ha dicho, y para el propio ámbito y para la propia ciudad. Cuando las administraciones públicas, yo lo he defendido permanentemente, lo he defendido en mi tesis doctoral, lo he defendido en mis artículos, las administraciones públicas no pueden delegar la conformación y la gestión de la ciudad, al menos la tutela de todo ese proceso y más cuando estamos hablando de ámbitos de escala relativamente grande. Por ello, nos parece particularmente peligroso, y las consecuencias pues ahí las tenemos, el dejar en manos de un concesionario privado, con sus intereses, con sus objetivos legítimos, pero que desde luego en ningún caso tenemos por qué presuponer que van a situar el interés general y el beneficio de la ciudad en primer término. Fijémonos si esto ha ocurrido con un ámbito relativamente pequeño, como es el paseo de la Dirección, ¿qué ocurriría si dejáramos en manos de un concesionario privado 3 millones de metros cuadrados, como se planteaba en la llamada Operación Chamartín, que defiende el señor Martínez Almeida? Y además que dice y presume de que hay consenso o había consenso en todos los gobiernos. Solo puntualizar que fue el Gobierno del Partido Popular, con mayoría en el Ministerio de Fomento, con mayoría en la Comunidad de Madrid y con mayoría en el Ayuntamiento de Madrid, quien decidió no aprobar definitivamente el plan parcial de Chamartín. Algo verían que rompería aquel consenso del que presume José Luis.
Y yo creo que lo que vieron en el último momento, además de la luz, fue la advertencia acertada por parte de algún técnico, por parte de algún especialista, que les advirtió, como digo, de los peligros que tiene dejar en manos de un privado la gestión de la ciudad y más la gestión de 3 millones de metros cuadrados de suelo. Lo hemos visto en el Paseo de la Dirección, lo hemos visto en los desarrollos del sureste y lo seguiríamos viendo de no haber cambiado esa filosofía, esa política urbanística en la Ciudad de Madrid. ¿Hay posibilidades de replantear el proyecto? Yo creo que sí que hay posibilidades de revisar ese plan parcial, y estamos trabajando con nuestros equipos técnicos para plantear esas posibilidades. En este momento es un trabajo que está en curso y, por lo tanto, no puedo avanzar mucho más, que es un objetivo que tiene este equipo de gobierno, pues el poder mejorar un proyecto que nos hemos encontrado en un estado muy avanzado, que nos hemos encontrado muy hecho y que nos hemos encontrado también con unos compromisos y con unas expectativas que tiene el concesionario y que, evidentemente, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico, pues le corresponden como tal. Nos parece que la operación está mal diseñada en origen y de ahí su posterior fracaso, pero lo que tenemos ahora es que lidiar con esta situación tan compleja, ¿no? Muy bien. Variando un poco la previsión de desarrollo de la sesión y dado que en ese último turno, fundamentalmente los dos intervinientes a mi derecha, Bosco y Martínez, no han agotado el tiempo, sino que han sido muy estrictos y han sido generosos con la mesa, pues aunque luego vuelvan a participar en el debate tras el público, pues yo creo que disponen de un tiempito, de un minuto, 2 minutos.